esteroideo, ¿no? O sea, todo parte por el mecanismo de acción. Su principal acción es ser antiinflamatorio. Y nosotros cuando vemos la cascada de la inflamación, o sea, la fisiopatología de la inflamación, en cada célula pasa esto, ¿no? Todas las células tienen una membrana fosfolipídica porque tienen proteínas y fosfolípidos en la bicapa de todas las células de nuestro cuerpo. Hay una enzima que es la fosfolipasa 2 que convierte esta membrana fosfolipídica, todos los fosfolípidos lo convierte en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es convertido mediante estas enzimas que se llaman ciclooxigenasas en prostaglandinas, ¿no? Y también a veces por las lipooxigenasas en leucotrienos. Es más importante aquí ver las prostaglandinas. Ustedes ya vieron bastante en lo que es en los cursos básicos y también seguramente en endocrinología la función de las prostaglandinas. La mayoría de las prostaglandinas tiene acción inflamatoria, ¿no? Pero va a depender mucho del tipo de prostaglandina y del lugar de acción en el organismo para que se vea su efecto. Pero por lo general tiene un efecto inflamatorio, las prostaglandinas. ¿Ok? Es importante por ahora que me sepan qué hace cada uno, ¿no? Bueno, eso ya es parte de vuestra preparación anterior que han tenido, pero lo que sí quiero que me entiendan es que las prostaglandinas de por sí la mayoría lo que va a producir es inflamación. Entonces las ciclooxigenasas van a generar que este ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas. Y hay dos tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa tipo 1 y la ciclooxigenasa tipo 2. Es ahí donde actúan los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? A nivel de estas ciclooxigenasas, para que posteriormente, si esta es inhibida, ya no va a ver quién convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y por ende la inflamación va a cesar. Sabemos que las prostaglandinas también están implicadas en parte en la fisiopatología del dolor y también están implicadas en la fiebre o en el aumento de temperatura o en la regulación de la temperatura corporal. Entonces es por eso que aparte de ser antiinflamatorios, estos medicamentos al inhibir las ciclooxigenasas también pueden tener un cierto grado de efecto antipirético y de hecho mucho más analgésico. ¿Ok? Entonces, en resumen es eso. Inhibe la ciclooxigenasa y hay dos tipos de ciclooxigenasa. Y eso es muy importante que me entiendan. La ciclooxigenasa tipo 1, que generalmente es constitutiva, y la tipo 2 o COX-2, que es regular. ¿Qué significa constitutiva? Que esto es hasta cierto punto una ciclooxigenasa normal, que es parte del cuerpo, que va a ser regulada por funciones fisiológicas del organismo. Es parte de la parte fisiológica del organismo. ¿Ok? Es parte normal de la fisiología del organismo. En cambio, la COX-2 va a estar casi siempre implicada en mecanismos anómalos. Cuando haya inflamación, cuando haya mucho dolor, cuando haya mucha fiebre, se va a incrementar mucho la síntesis de la ciclooxigenasa 2. Entonces, en otras palabras, esto es parte del cuerpo, siempre va a estar ahí, es bueno. Y la COX-2 es un poco mala, porque esa es la que va a producir inflamación, dolor, fiebre y muchos otros efectos en el organismo. Entonces, en conclusión, cuando yo inhibo la ciclooxigenasa, los primeros antiinflamatorios se barren con todo. Se barren este de aquí y se barren este de aquí. O sea, se van con todo. Esos son los antiinflamatorios no específicos. Los primeros, los que se han creado desde siempre, el primer antiinflamatorio que existe es la aspirina, bueno, que su nombre correcto es ácido acetil salicílico, que ha sido producido de la corteza del sauce. Ese es el primer antiinflamatorio. Luego se han ido creando varios. Todos los primeros son antiinflamatorios o AINES no específicos porque se barren con los dos. O sea, van a mejorar la inflamación, todo lo demás, pero también se barren con todo esto, dando a lo que se llaman los efectos adversos, como tal vez una gastritis o epigastralgias, úlceras pépticas, sangrados, compromiso en el riñón. Entonces, después dijeron, ya, pues, ya que tenemos un antiinflamatorio que sí es bueno, pero se barre con todo, ¿por qué mejor no creamos antiinflamatorios que respeten la COX-1 y que solo se dirijan a la COX-2, que es el que está más implicado en la inflamación y el dolor?
Y de ahí vienen los inhibidores de COX-2 selectivos. ¿Okay? De los más importantes son el celecoxib y el etoricoxib. Se crean porque justamente van a estar dirigidas a mejorar la inflamación y el dolor y de hecho tienen efectos adversos, sí, pero a diferencia de la COX-1 tienen otro tipo de efectos adversos porque ya no inhiben la COX-1. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros los, cuando clasificamos los antiinflamatorios, hay muchas formas de clasificar, bastantes, pero ninguna es práctica. La más práctica es clasificarla en COX-2 selectivos o COX inespecíficos o simples. ¿Ok? Eso es lo más importante. Como les había indicado, los antiinflamatorios en general, de hecho, como su nombre lo dice, van a tener un efecto antiinflamatorio, pero también van a tener un efecto antipirético y mucho más analgésico, unos más que otros. ¿Ok? Entonces es importante recordar. Como les había indicado, hay muchas formas de clasificar a los AINES, pero eso es poco práctico. No nos sirve mucho esta clasificación. Sepan bien los nombres, eso ya debe estar usted familiarizado. ¿Cuáles son los antiinflamatorios? El ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, diclofenaco, el metamizol, el meloxicam, piroxicam, ketorolaco, también el ácido mefenámico, que se use mucho en reumatología, no, ¿ok? Pero sí. Y después los otros COX-2 selectivos, el celecoxib, el toricoxib, que son los más frecuentes. Ahora, el paracetamol, antes se consideraba un AINE. El paracetamol no es antiinflamatorio, ¿ok? No pertenece al grupo de los AINES. El paracetamol es un analgésico o antipirético, pero hoy en día ya no se considera dentro de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Okay? Se cree que, bueno, sí inhibe también la COX, sí, la COX-1, la COX-2, sí los inhibe, pero actualmente tiene otros mecanismos de acción que principalmente le dan una característica de antipirético y analgésico. Se creó en algún momento que existía una COX-3 a la cual inhibía el paracetamol, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que no es un analgésico, ¿ok? Perdón, no es un AINE, el paracetamol. Ahora, cuando nosotros clasificamos a los antiinflamatorios de forma más importante, para ver si son COX-2 selectivos o se barren con todo, o sea, no selectivos, sabemos que cada uno siempre va, o sea, eso es en la teoría, pues, ¿no? Para que se recuerden. Pero en la práctica, si nosotros hacemos un análisis molecular, se ve que todos los medicamentos, hasta cierto grado, inhiben la COX-2 y la COX-1. Entonces, ¿de qué va a depender que sean COX-2 selectivos? ¿De cuánto más, no? Por ejemplo, el etoricoxib inhibe la COX-1, pero mínimamente. De lejos inhibe solo la COX-2. La aspirina, que es el primer antiinflamatorio, inhibe la COX-1 de lejos y la COX-2 también un poco. ¿Ok? Pero por cuestiones prácticas, de hecho, son dos COX-2 selectivos y los otros simples o no selectivos. ¿Ok? De los selectivos tenemos el etoricoxib y el celecoxib. Pero de forma intermedia ellos tenemos algunos, ¿no? Como el meloxicam, que no es COX-2 selectivo, pero sí tiene también un alto grado de inhibición de la COX-2. ¿Ok? Entonces es importante recordar. Ahora, para recordar y lo que ya tienen que llevar, los AINES COX-2 selectivos principalmente se prefieren porque tienen una mayor eficacia antiinflamatoria y analgésica, y dos, porque tienen menos efectos gastrointestinales. La mayoría de los AINES tiene un efecto gastrointestinal que puede muchas veces conllevar a úlcera, gastritis, y que los pacientes pueden suspender el tratamiento, ¿no? Cosa que puede pasar también con los COX-2 selectivos, pero no es muy frecuente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un paciente toma, no sé, naproxeno o ibuprofeno por 10 días, 20 días, o indometacina, es probable que el paciente después del mes te diga, doctor, tengo gastritis, me arde la boca el estómago y finalmente me una gastritis producida por medicamentos. Porque como sabemos, los AINES inhiben las prostaglandinas inhiben la formación de ácido clorhídrico, ¿no? A nivel del estómago. Y bueno, eso ya es parte de cosas que ustedes ya lo han hecho, ¿no? O sea, el medicamento no es lo que los pacientes piensan, ¿no? Uy, ¿de qué es? Porque es la pastilla, seguramente me irrita el estómago, no tiene nada que ver.
Los antiinflamatorios son gastrolesivos por su mecanismo de acción, por la inhibición de las prostaglandinas que se encargan de inhibir la producción de ácido clorhídrico. Como se inhibe las prostaglandinas, ya no hay que inhibir la producción de ácido y se produce por demás, y por eso es que son gastrolesivos. Entonces, la mayoría de los pacientes, una gran parte, van a tener ese problema. Entonces, eso se disminuye con el uso de estos COX-2 selectivos. Aquí hay varios, pero los que se usan y los que van a encontrar siempre son estos dos. El Celecoxib, que viene de 200 miligramos y de 400 miligramos, y que se toma cada 12 horas, y el Etoricoxib, que viene de 60, 90 y 120 miligramos, que se toma uno cada 24 horas, dependiendo del peso. Siempre todos los antiinflamatorios, sean COX-2 selectivos o no, se tienen que tomar después de comidas y con líquidos abundantes. ¿Ok? Eso es importante. El Rofecoxib era un medicamento muy bueno, pero que ha sido sacado del mercado y la FDA le ha quitado la autorización, todavía pasando el año 2000, porque se ha detectado que esta puede incrementar el riesgo de infartos de miocardio, o sea, infartos cardíacos. Entonces lo han sacado del mercado. ¿Ok? Entonces ahí viene también la otra importancia de estos COX-2 selectivos. Tienen mejor tolerancia gastrointestinal, pero tienen peores efectos adversos cardiovasculares, ¿no? Que los AINE simples. ¿Ok? Entonces, mejor gastrointestinal, pero cuando hablamos del corazón, son peores. Ahora, hay otros inhibidores COX-2 relativamente selectivos, ¿no? Que pueden estar entre los COX-2 y los simples, donde tenemos el meloxicam y el piroxicam, ¿no? El meloxicam que viene de 15 miligramos, que se toma uno por día. Siempre es importante indicar a todos los pacientes que toman antiinflamatorios, sean no selectivos o selectivos, siempre que tomen con líquidos y después de comidas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber respecto a los antiinflamatorios. Los efectos gastrointestinales, principalmente, puede ser gastritis, muchas veces úlceras y a veces hemorragia digestiva. Entonces, paciente que tiene, por ejemplo, gastritis o úlcera, obviamente no le voy a dar un AINE. Peor, si tiene un paciente con una hemorragia digestiva alta, reciente, no le voy a dar AINE. No le voy a dar AINE, ¿no? Está contraindicado, porque el paciente puede tener mayor hemorragia digestiva y puede fallecer. ¿Tiene compromiso renal? Sí, los efectos, los antiinflamatorios pueden producir insuficiencia renal aguda cuando se usan de manera crónica, pueden producir acidosis tubular, retención de sodio y a veces edema, ¿no? Eso es importante, siempre hay que explicarle a los pacientes porque lamentablemente uno en la calle escucha de todo y hace de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando todavía estuve haciendo la especialidad, nosotros compartíamos el piso con oncología, ¿no? Y ahí el doctor de oncología me pregunta, ¿no? Tengo una paciente que tiene tal cáncer, pero vino con creatinina de 6 y parece una glomerulonefritis rápidamente progresiva, no sé, tal vez algo de reuma. Ya está bien, y empezamos a ver, y la paciente, ¿no? Luego, ¿no? Ya indagando, haciendo la anamnesis más profundizada, resulta que como tenía dolor, se ha estado colocando por 1 mes y medio diclofenaco de 75 miligramos intramuscular todos los días. Obviamente eso le ha quemado el riñón. ¿Eso por qué? Porque en parte por automedicarse, ¿no? Y segundo, porque pues, nadie le dijo que no podía hacer eso. Entonces es importante tener cuidado con este tipo de medicamentos. Ahora, el compromiso cardiovascular hepático, el cardiovascular es más con los COX-2, ¿ok? Puede producir infartos, aumenta el riesgo de infartos. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hipertensión. O sea, no es una contraindicación absoluta, pero si yo tengo otros medicamentos para usar y calmar el dolor, y tiene mi paciente con hipertensión, prefiero no usarlo. Y eso hay que hacer entender a los pacientes también, porque los pacientes están acostumbrados a pensar de que como ahí tienen dolor y eso es peor, y como la hipertensión no da síntomas, siempre le dan prioridad a su dolor, pero en verdad no es así. La hipertensión cuando no se trata, cuando no se controla, puede ser muy peligroso. Entonces hay que indicarles eso, ¿no? Que es más importante que el paciente controle bien su presión y con lo que esté a nuestra disposición sin hacerle daño a la presión, vamos a darle el tratamiento. Lo que siempre le digo a los pacientes, usted tiene que poner en una balanza su dolor y su presión. El dolor puede ser molestoso, puede ser lo que sea, pero no lo va a matar. La hipertensión, en cambio, parece que no pasa nada, pero es peligrosa, lo puede llevar a UCI y puede fallecer.
Entonces, siempre lo más importante va a ser su hipertensión, ¿ok? Entonces, eso hay que indicarle también a los pacientes. Ahora, de hecho, tiene otro tipo de compromisos, de efectos secundarios, sí, eso que ya vieron también, ¿no? El síndrome de Rey cuando se da a los pacientes aspirina, o sea, ácido acetilsalicílico en los pacientes con, ahora se me fue el nombre, ya no veo mucha pediatría. Varicela, ¿no? O sea, cuando los pacientes tienen varicela y le dan aspirina, les da el síndrome de Rey, que se caracteriza por una insuficiencia hepática aguda. ¿Ok? Entonces, menos, más que nada por cuestiones teóricas, para examen y todo lo demás. Ahora, los otros medicamentos que se usan bastante en reumatología son los corticoides. Obviamente, en reumatología, al menos tienen que saber un adecuado uso y lo más importante de los corticoides. Eso se ve en otras especialidades también sí, pero los reumatólogos somos los que usamos más corticoides y de muchas formas y de muchos tipos. ¿Ok? Entonces los corticoides, la primera vez que se usaron fue en la artritis reumatoide. Antes todavía, cuando no se conocía muy bien el mecanismo, ¿no? Por qué se producía la artritis reumatoide, o cómo era la enfermedad, o qué era el corticoide, se aisló de la corteza de la médula, de la suprarrenal, una sustancia que le llamaron sustancia E, ¿no? Que después le llamaron como cortisona. Entonces había una paciente con artritis reumatoide, y la típica historia de los pacientes con artritis reumatoide en mujeres jóvenes que tienen dolor e inflamación y muchas veces están postrados, que ingresa a hospitalización. La paciente postrada, porque tenía tanto dolor y tanta inflamación que no podía ni levantarse. Ingresa, se hospitaliza, y alguien dice, uy, en algún momento pensaban que la artritis reumatoide podía ser por similar a una deficiencia, a una deficiencia de hormonas suprarrenales, ¿no? Un tipo de insuficiencia suprarrenal. Entonces dijeron, uy, a ver este medicamento que está en estudio más o menos, ¿por qué no le damos? Y le dieron a la paciente dosis altas de corticoide, y la paciente a los 3 días se levantó, ¿no? Como Lázaro dijo, levántate, y la paciente, espectacular, el dolor se le fue, caminó, y dijeron, uy, un milagro, hemos encontrado la cura de la artritis reumatoide. Y desde ahí se empezó el estudio de los corticoides. Ahora, pasaron 2, 3 años, creyeron haber encontrado la cura de la artritis reumatoide, pero se dieron cuenta que los pacientes sí estaban tranquilos, sin dolor, pero todavía tenían deformidad, toda la enfermedad progresaba, sin dolor, sin molestias, pero se morían con efectos secundarios de los corticoides, hacían diabetes, hipertensión, síndrome de Cushing, osteoporosis, fracturas patológicas, y se dieron cuenta que todo eso era por el uso crónico de corticoides a dosis altas. Entonces dijeron, uy, el corticoide es muy bueno, pero lamentablemente a dosis tan altas hace mal a los pacientes con artritis reumatoide. Y desde ahí es que se tiene el paradigma de que los corticoides sí son buenos, como veremos cuando toquemos el tema de artritis reumatoide, mejoran rápido la inflamación, pero se tiene que usar, dependiendo de cada enfermedad, lo menos que se pueda. ¿Ok? Entonces, es así la historia de los corticoides. Y después, a partir de ese corticoide, se han creado muchos otros corticoides más. Entonces, tenemos que recordar, obviamente, que los corticoides de por sí se producen en el organismo. La glándula suprarrenal produce corticoides, ¿no? Produce glucocorticoides. Y los glucocorticoides son hormonas de por sí que tienen efectos en todas partes del cuerpo. En la sangre, en el corazón, riñón, en todo lugar. ¿Ok? Ahora, sabemos que la glándula suprarrenal tiene varias capas, ¿no? La médula y la corteza. En la zona fascicular se produce el cortisol. Todo viene a partir del colesterol. Todos los mecanismos que ya lo vieron en endocrinología, pero finalmente en la zona fascicular se produce el cortisol, que es normal, tiene un ritmo circadiano, se produce más en las mañanas, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde, ¿no? Su ritmo circadiano. Eso lo tenemos todos tenemos corticoides, pero se ha visto que la dosis elevada de corticoides, o sea, que no sean del organismo, sino que se añadan como tratamiento, tienen efectos similares. Es de ahí el uso de los corticoides. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos de los corticoides o el mecanismo de acción de esos corticoides ya que se dan como tratamiento? Tiene doble mecanismo.
un mecanismo genómico y un mecanismo no genómico. Genómico porque actúa a nivel de la transcripción de las proteínas a nivel del núcleo, en todas las células, principalmente en los linfocitos B, linfocitos T, que son células de la inmunidad, y también para neutrófilos en todas las células. Imagínense, cada célula del cuerpo y métanse a su núcleo. En el núcleo se produce la formación de proteínas que van a mediar la inflamación, muchas cosas, ¿no? Entonces los corticoides actúan a nivel de esos genes, principalmente a nivel del factor nuclear kappa beta, que es un gen importante, digo, un regulador importante para poder transcribir proteínas inflamatorias. Entonces lo inactiva y hace de que no se, no se, no se produzcan esas proteínas proinflamatorias. Pero también tiene un mecanismo no genómico. El genómico demora en actuar más o menos 30 minutos. Está regulado por genes, ¿no? El no genómico actúa mucho más rápido y esto se consigue con dosis muy altas de corticoides como con los pulsos de corticoides, ¿ok? Como los pulsos de metilprednisolona. Esto no genómico porque principalmente está regulado por cuestiones físico-químicas, ¿no? Hay tanto corticoide que va a penetrarse en la membrana celular y va a producir un cambio en la salida y entrada de electrolitos, de canales de calcio, sodio, potasio, y va a hacer de que la célula no funcione adecuadamente. Eso sí actúa rápido, ¿ok? Eso es no genómico. Genómico y no genómico. Ahora, en el genómico todavía hay dos procesos. El fenómeno de transactivación, porque también va a producir algunas hormonas inflamatorias que se eleven, y transrepresión, en la cual va a producir que estas hormonas o genes reguladores se supriman, y por ende va a haber reducción de la síntesis de proteínas, y estas proteínas en su mayoría son proteínas inflamatorias, o sea, la interleucina, el factor necrosis tumoral, todas las proteínas inflamatorias, citocinas, tienen que formarse primero dentro de la célula, ¿no? Porque en el núcleo, ahí actúa el corticoide. Y el fenómeno de transactivación, porque también, por otro mecanismo, puede producir de que estas proteínas aumenten, hasta cierto punto aumentando tal vez el nivel de inflamación o los efectos adversos. Entonces, en conclusión, tal vez no quiero que se confundan en esto, pero sí es importante que me entiendan que el mecanismo genómico puede ser por transactivación o transrepresión. Y se cree que los buenos efectos del corticoide, o sea, los efectos terapéuticos buenos, son gracias a estos fenómenos de transrepresión. En cambio, los efectos adversos, malos de los corticoides, son por estos procesos de transactivación. ¿Ok? Y eso es lo que se ve aquí, ¿no? Mientras más efectos de transrepresión haya, va a tener mayor efecto antiinflamatorio y menos efectos adversos. En cambio, cuando va a tener más efectos de transactivación, va a tener mayor efecto secundario, como diabetes, glaucoma, osteoporosis, atrofia de piel, Cushing, lo que sea, pero y menor efecto inflamatorio. ¿Ok? ¿De qué va a depender eso? Depende mucho de la genética, depende mucho de cada paciente, depende mucho más que nada de cada paciente y de la enfermedad, ¿no? Porque los corticoides, el tipo de corticoide, actuar distinto en cada persona. ¿Ok? Entonces, solo esto es para saber que los corticoides actúan a nivel de todas las células. Los que nos importan a nosotros en las enfermedades autoinmunes, obviamente son los linfocitos T, linfocitos B, los macrófagos, los neutrófilos, todos. Pero a la mayoría de ellos produce aumentando la apoptosis, ¿no? Sea por cualquiera de las vías de señalización, disminuye la anti-TNF, interleucinas 10, 12, 1, 6, todas, pero finalmente lo que va a producir es que las células mueran. Como ya las células prácticamente son inmunosupresores, bajan la inmunidad. Ese es el mecanismo de acción de los corticoides. Pero lamentablemente los corticoides van a tener muchos efectos adversos. ¿Ok? De hecho, sus efectos buenos son que van a mejorar la inflamación, el dolor, la tumefacción, van a disminuir la inflamación en los pacientes, por ejemplo, que tienen lupus, vasculitis, todas las enfermedades difusas del tejido conectivo, mejoran con corticoides, pero lamentablemente aumentan el riesgo de infecciones, aumentan el riesgo cardiovascular, pueden producir glaucomas, cataratas, pueden producir también diabetes, pueden producir también síndrome de Cushing, pueden producir muchas cosas, ¿no? Pueden producir miopatías y algo muy importante, pueden producir también osteonecrosis y osteoporosis. Entonces, los corticoides se usan, sí, son muy buenos, pero hay que saber usar
Hay que saber en qué paciente usar, qué dosis usar y por cuánto tiempo usar. ¿Ok? Para eso tienen que saber muy bien las dosis de corticoides que más en las diapositivas posteriores les voy a explicar. ¿Por qué es importante esto? Porque igual que cuando hay pacientes que pueden automedicarse con antiinflamatorios y tener efectos adversos, pasa lo mismo con los corticoides y lamentablemente los efectos adversos de los corticoides son mucho más tórpidos, son mucho más complejos y complicados y muchas veces ni siquiera es por culpa de la automedicación de los pacientes, muchas veces solo es por falta de o por desconocimiento de algunos médicos que prescriben los corticoides sin tener en cuenta los efectos adversos, ¿no? La clásica historia, por ejemplo, en los pacientes a veces con artritis reumatoide, otro tipo de enfermedades, o muchas veces con psoriasis, eso es creo lo que más hemos visto, ¿no? Pacientes con psoriasis, que es una enfermedad autoinmune, obviamente, de la piel, pero que puede también atacar las articulaciones. Esta es la historia. Los pacientes con psoriasis van con sus placas y van al dermatólogo, y obviamente el dermatólogo les indica el tratamiento correcto, que primero siempre los son pues de corticoides, pero tópicos, y puede mejorar o no, pero algunos pacientes ya no vuelven, y para su mala suerte van a la farmacia. Uy, lo primero que le dan es, ya, ¿sabe qué? Corticoides. Y los corticoides mejoran rápido la lesión de la psoriasis. Y el paciente ya no va al dermatólogo, se acostumbra, se pone su corticoide, su dexametasona. Cada vez que tiene lesiones se pone. Primero cada mes, luego cada semana y así. Y después de un año el paciente está con una joroba, con la cara de luna llena, o sea, con todos los síntomas de un Cushing. Y lo peor, vienen con problemas de cadera, fractura de cadera, una osteonecrosis de cadera por corticoterapia crónica, y los pacientes se complican. O sea, los pacientes a veces vienen con artritis séptica, todo por el sobreuso de los corticoides sin ninguna justificación. ¿Ok? Ahora, ¿se puede usar corticoides por mucho tiempo? Sí, hay enfermedades en las que se requiere que se usen por mucho tiempo y dosis altas, pero no todas las enfermedades son así. Los pacientes con artritis reumatoide, cuando no se tratan adecuadamente, se acostumbran mucho al uso de corticoides, se automedican y siempre vienen con Cushing, con diabetes, los corticoides de las dosis altas producen osteoporosis y los pacientes tienen fracturas patológicas, se fracturan la cadera, se fracturan la columna y todo se complica. Entonces hay que tener conocimiento básico del uso de corticoides para dar un tratamiento adecuado y saber hasta cuándo darles el tratamiento y cuándo ya no darles. ¿Ok? Justamente para eso es eso que les pongo aquí. Primero, los tipos de corticoide y su equivalencia. Esto lo van a profundizar más en la exposición de las rotaciones, ¿no? El primer grupo expone el día viernes, por ejemplo. Quiero que me prioricen más esa parte, pero aquí les voy a explicar también para que lo sepan. Es importante la actividad glucocorticoide, ¿ok? Más que nada, porque también todos los corticoides pueden tener una actividad mineralocorticoide. Entonces, ¿qué es importante que me sepan sí o sí? Prednisona, es un corticoide. Otro, la metilprednisolona. Tercero, dexametasona. Cuarto, hidrocortisona. Y quinto, triamcinolona, ya por ahí puede ser. Pero estos cuatro tienen que saberme bien los nombres y las equivalencias de su actividad corticoide. ¿Ok? Porque se usa bastante, la prednisona, la metil se usa bastante. La dexametasona, ¿para qué? Lo van a encontrar hasta en vuestros serums. Cuando vayan a sus postas lejanas, hay dexametasona. Y la mayoría lo usa y ni sabe la equivalencia, no saben cuánto de corticoide están dando. Y la hidrocortisona, que siempre en cada hospital los pacientes lo usan cuando hay neumonía. Entonces tienen que saber muy bien. Siempre la dosis, por ejemplo, la prednisona hay de 5 miligramos, de 20 y de 50 miligramos. La metilprednisolona, por lo general, viene en ampollas de 500 miligramos, de 1 gramo, de 500 miligramos. Este es el que se usa para los pulsos de corticoides en pacientes con lupus severo, vasculitis. La dexametasona, ya saben, viene en ampollas, tiene un uso comercial variado en muchas cosas. Y la hidrocortisona también en ampollas. La triamcinolona se usa más para infiltraciones.
¿Ok? La infiltración consiste en la aplicación de un corticoide en una articulación o puede ser en una región extraarticular, ¿no? Cuando hay inflamación. Eso casi no, tal vez no lo vean mucho, pero también hay que saberlo. Es importante saber esto. 5 miligramos de prednisona equivale a 4 miligramos de metilprednisolona. Perdón, la actividad corticoide es en números. ¿Okay? Prednisona 5, metilprednisolona 4, dexametasona 0,75 y hidrocortisona 20. ¿Okay? Todo siempre se toma en cuenta la prednisona. ¿Se dan cuenta que aquí dexametasona es de 0,75? O sea, ¿qué significa? 0,75 miligramos de dexametasona es lo mismo que 5 miligramos de prednisona. La ampolla de dexametasona viene de 4 miligramos. O sea, esa ampolla que todo el mundo lo usa para muchas cosas equivale a 26,6 miligramos de prednisona. Y eso ya es una dosis alta de corticoide. Entonces, está bien que usen dexametasona así por 3 días o hasta 5 días, genial. Pero si ya, es que a veces cuando uno tiene la dexametasona lo puede usar por mucho tiempo porque desconoce de qué cantidad de corticoide le está dando con esa simple ampolla. Entonces, ahí es donde vienen todos los efectos adversos secundarios. ¿Ok? Entonces, hay que saber que la dosis de dexametasona equivale a 26,6 miligramos de prednisona. ¿Por qué se basa en prednisona? Porque toda la dosis de corticoides se basa en la dosis de prednisona. ¿Ok? Entonces, eso es importante entender. Entonces, recuerden bien esos números. Recuerden que una ampolla de dexametasona de 4 miligramos equivale a 26,6 de prednisona. ¿Ok? Eso. ¿Y por qué es importante eso? Por eso de aquí. Los corticoides se clasifican según la dosis. ¿Y según quién es la clasificación? Según la prednisolona. Pero como la prednisolona no es comercial, la prednisolona tiene la misma equivalencia que la prednisona. Entonces, en la práctica, nosotros vamos a clasificar a los corticoides, la dosis, de acuerdo a la prednisona. Por eso es que les decía aquí, ¿no? Recuerden la prednisona 5, metil 4, cortisona 20 y dexametasona 0,75. Porque la prednisona de 5 miligramos, o perdón, de acuerdo a la dosis de la prednisona, vamos a clasificar en dosis baja de corticoide, dosis intermedia de corticoide y dosis alta de corticoide, dosis muy alta y pulso de corticoide. ¿Qué significa? Que si yo uso, por ejemplo, prednisona menos de 7,5 miligramos día, significa que estoy dando una dosis baja. Si utilizo entre 7,5 y 30, es una dosis intermedia. Si utilizo de 30 a 100 miligramos, es una dosis alta. Si utilizo entre 100 o más de 100 hasta 250, dosis muy alta. Y si utilizo más de 250 miligramos por día, eso ya se llama pulso. Así se denomina a la dosis de corticoterapia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, para eso debo saber estas equivalencias. Si yo tengo un paciente que le doy 1 gramo de metilprednisolona, es como si le estuviera dando 1.200 miligramos de prednisona. ¿Okay? Si tengo un paciente que le doy una ampolla de 4 miligramos de dexametasona, es como si le estuviera dando 26,6 miligramos, que es una dosis intermedia, o sea, poquito no es. ¿Ok? Entonces es importante saber esas equivalencias. Esto quiero que lo profundicen más y con ejercicios prácticos en la exposición del grupo 1 y todos los otros grupos posteriores de la rotación también van a hacer esta parte de la exposición de corticoides. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber respecto a los corticoides y sus dosis. Ahora, en reumatología, ¿en qué usamos? Prácticamente se usa en todo. ¿Ok? En todo. La dosis va a depender mucho de cada enfermedad. Cada enfermedad tiene una dosis distinta en la que se usa corticoides, pero lo usamos en todo, en gota, lupus, artritis reumatoide, espondiloartritis también, artritis psoriásica, sí. Pero hay algunas en las que se usa más, otras en las que no debería usarla. Por ejemplo, en la esclerosis sistémica es mejor no usar, ¿no? Porque la dosis de corticoide puede aumentar el riesgo de crisis renal, ¿no? Crisis renal hipertensiva o esclerodérmica, perdón. Donde sí se usa sí o sí, por ejemplo en el lupus, donde se usa sí o sí y por dosis muy altas y por mucho tiempo es en las dermatomiositis. Otra enfermedad donde se usa bastante son las vasculitis.
¿ok? Por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome pulmón-riñón, tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar, ¿cómo que da pulsos de corticoides, metilprednisolona de 1 gramo, mínimo 500, si no, pacientes se mueren. Pacientes que tienen dermatomiositis, dosis altas de corticoides, pulsos, porque si no el paciente se queda con debilidad, no mejora. Y en el lupus, dependiendo de la severidad, hay pacientes que pueden usar 5 o 10 miligramos o algunos que requieren pulso. Si hay una nefritis lúpica tipo 4, tipo 3, es pulsos de corticoides. ¿Ok? Entonces es importante entender eso. Ahora en las artritis, por lo usual siempre se usa menos dosis de corticoides y mientras menos tiempo, mejor. En cambio, en las colagenopatías o EDTCs es por más tiempo. ¿Ok? De hecho, va a haber efectos adversos. Sí, un paciente con vasculitis va a usar corticoides por mucho tiempo porque lo requiere. ¿Va a ser síndrome de Cushing? Sí, probablemente. Pero ahí las cosas ya cambian. Es porque si no le damos ese tratamiento, el paciente se muere. ¿Ok? Entonces es distinto que darle a un paciente que no requiere y producirle una enfermedad que darle a un paciente que sí requiere a expensas de que tal vez le produzcamos un efecto secundario. Tal vez va a tener osteoporosis, sí, pero es porque si no le damos ese tratamiento, el paciente va a fallecer o se va a complicar o su riñón se va a dañar. ¿Ok? Entonces es importante saber el tipo del paciente, la enfermedad que estamos tratando y la actividad de la enfermedad. No es lo mismo tener un paciente que está muy activo o uno que esté estable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber respecto a corticoides, chicos. Ahora, los otros medicamentos que se usan bastante, más que nada en una de las enfermedades más frecuentes de reumatología, que es la artritis reumatoide, son los DMARDs. Los DMARDs son las drogas modificadoras de la enfermedad de la artritis reumatoide, ¿no? O fármacos, o eso es en inglés, o farmes, como se llaman, los fármacos que son modificadores de la progresión de la enfermedad de artritis reumatoide. ¿Okay? ¿A qué se debe eso? A que les había comentado, ¿no? Que un inicio la artritis reumatoide se trataba con corticoides. Pero los corticoides lo único que hacen es mejorar el dolor y la inflamación, pero no evitan la progresión de la enfermedad. Los pacientes se deforman, la articulación se destruye y no se controla. ¿Okay? Entonces ahí se crearon los primeros medicamentos y el primero que se creó fue bueno, son 4 los DMARDs sintéticos, ¿no? Eso es lo que tienen que recordar. Obviamente los primeros han sido la sulfasalacina y el metotrexate, pero estos 4 son los sintéticos, los más importantes. ¿Ok? El metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Son los 4 DMARDs sintéticos. Y no hay más. ¿A qué se debe todo esto? A su uso en artritis reumatoide. ¿Se puede usar en otras enfermedades? Por supuesto que sí, se usa a veces en lupus, en vasculitis, se puede usar en artritis psoriásica, pero todo parte de la artritis reumatoide. ¿Ok? El mecanismo de acción, primero, aquí vamos a resumir todo respecto a los DMARDs. Principalmente su uso es para la artritis reumatoide. ¿Qué significa? Que estos sí son medicamentos que van a controlar la enfermedad. Son medicamentos que van a hacer de que la artritis se duerma, de que la artritis reumatoide esté dormida, esté apagada, obviamente con tratamiento continuo. En palabras simples, lo que les explicaba la otra vez, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide y la mayoría de las enfermedades reumatológicas son como un arbolito. Un árbol que se está incendiando, está muy activo, se está quemando. Yo le echo agua, ese es ponerle corticoide. O sea, le echo agua para bajar la inflamación. Pero si yo no hago otra cosa, tal vez el fuego se vuelva a prender y se va a seguir incendiando. Esa otra cosa que yo voy a hacer para evitar de que se vuelva a incendiar y de que la enfermedad esté apagada, de que ya no haya fuego, es el uso de este tipo de tratamientos. Y a las finales, estos son los tratamientos más importantes para artritis reumatoide. ¿Ok? Demoran en actuar, sí. No es como los corticoides, que en 1 o 2 días actúan rápido. Estos no demoran 3 semanas, 4 semanas en actuar. Pero eso hay que explicarle a los pacientes siempre que va a ser así, ¿no? Porque muchos abandonan el tratamiento, toman 2 semanas y dicen, doctor, he tomado y me siente igual, no pasa nada, y lo abandonan. Entonces hay que explicarles que va a demorar en actuar el tratamiento. ¿Ok? El más importante, de hecho, es el metotrexate. El metotrexate tiene varios mecanismos de acción. El más importante es que inhibe la dihidrofolato reductasa. Inhibe la dihidrofolato reductasa y eso va a hacer de que se inhiba varias proteínas a nivel de los linfocitos,
Por ende, estos linfocitos se van a morir o van a hacer apoptosis y ya no va a haber muchos anticuerpos, ya no va a haber muchas citocinas inflamatorias como anti-TNF y todo lo demás. Entonces, eso va a producir con el metotrexate. Es más, el metotrexate se usa en algunos tipos de cáncer, ¿no? Pero a dosis mucho más altas. Entonces, como en otras palabras, es como un quimioterapia, o como una quimioterapia, pero pequeñita, ¿no? Porque es leve nada más, porque la artritis no es cáncer. ¿Ok? Pero en ese efecto, en todos esos efectos que va a haber, va a producir también la disminución del ácido fólico. Por eso a todo paciente que toma metotrexate se le tiene que suplementar con ácido fólico sí o sí. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ¿en qué se usa? De hecho, más en la artritis reumatoide, pero se puede usar en otras enfermedades también. ¿Cómo se usa? Por lo general, el metotrexate viene de 2.5 miligramos, pero también hay tabletas de 10 miligramos y de 15 miligramos. La dosis habitual del metotrexate es de 15 miligramos semanales. Se usa por semana. Pues la mayoría de los pacientes con artritis toman 6 tabletas de metotrexate cada semana, usualmente los días sábados o los días domingos. Eso es importante saber porque los pacientes siempre van a decir, no, qué raro, estamos cada semana, sí. Entonces, ni se recuerdan el nombre del medicamento, pero sí les van a decir, doctor, sí, tomo 6 pastillitas los días sábados. Ustedes ya saben que de hecho es el metotrexate. ¿Ok? Es eso. Siempre se tiene que acompañar con ácido fólico. El ácido fólico es la vitamina B, ¿no? Vitamina B9 que lo usan también las gestantes para suplementar. Tiene dos funciones el ácido fólico. Uno, evitar que haya anemia por deficiencia de ácido fólico. Y dos, disminuir los efectos adversos del metotrexate. Porque el metotrexate puede producir náuseas. La mayoría de los pacientes dicen, doctor, tomo el metotrexate y tengo náuseas, me dura 1 o 2 días, no tolero. Pero el ácido fólico justamente evita a que produzca muchas náuseas. ¿Okay? Segundo, el metotrexate puede producir hepatopatía, puede producir que se eleve la TGO o la TGP. Entonces, el ácido fólico también, por un mecanismo desconocido, hace que esa hepatotoxicidad disminuya. ¿Okay? El metotrexate muy raramente puede producir anemia, una anemia plástica o depresión de médula ósea, y raramente una neumonitis. Antes se creía que el metotrexate podía producir fibrosis pulmonar o EPI, pero no, y ahora se ha descartado. Lo que sí puede producir es neumonitis, que es otra cosa. ¿Ok? Entonces, 15 miligramos es la dosis habitual. ¿Se puede aumentar? Por supuesto que sí. Es la dosis mínima que debería usar un paciente. Porque si se aumenta ya tiene que ser en ampollas. Las ampollas vienen de 50 miligramos en 2.000 litros. Es subcutáneo cada semana. Se puede dar incluso hasta 25 miligramos semanales. Eso, al menos en artritis reumatoide, es uno de los tratamientos más importantes, tanto por su perfil de seguridad, por el costo y por su eficacia. ¿Ok? Ese es el metotrexate. Otro medicamento que se usa bastante en la artritis reumatoide es la leflunomida. Principalmente en AR, pero también se puede usar en lupus, raramente en vasculitis, pero es más en AR. La leflunomida viene de 20 miligramos y se toma 1 por día, todos los días. No se necesita complementar con ácido fólico. ¿Ok? Puede producir hepatotoxicidad también. Los otros son mucho menos frecuentes, pero es más hepatotoxicidad. Entonces, ¿qué significa? A todo paciente con artritis reumatoide que toma metotrexate y leflunomida siempre tengo que pedirle previamente un control de PGO-TGP y hemograma. ¿Ok? Eso es importante por el perfil de seguridad. Segundo, el metotrexate y la leflunomida son teratogénicos. Una paciente que está tomando metotrexate y leflunomida no se puede embarazar, hay que decirle que se cuide siempre. ¿Ok? Pero pasa que a veces cualquier cosa pasa, ¿no? Los pacientes vienen al doctor, sabe que estoy tomando metotrexate, pero me he hecho mi prueba de embarazo y salí positivo. No suele pasar. Usualmente casi nunca hemos visto efectos teratogénicos, felizmente. Pero por precaución siempre hay que decirles que no, que no se pueden embarazar. No, no mientras estén tomando estos medicamentos. ¿Ok? Después tenemos el otro que es muy bueno. Estos dos son muy buenos para la artritis reumatoide. Muy buenos. El otro es la sulfasalacina. La sulfasalacina se ha creado como un antimicrobiano, ¿no? Porque es derivado de las sulfas. La sulfasalacina es muy bueno también para el control de la artritis reumatoide. ¿Ok? Actúa más que nada como un tipo de antiinflamatorio. Pero lamentablemente la sulfasalacina produce
bastante epigastralgia, bastante gastritis, tiene mucha intolerancia gastrointestinal, lo cual limita su uso. Si el paciente lo tolera bien, genial, perfecto, puede seguir tomando, pero si no, muchas veces no tolera, les produce gastritis, epigastralgia y lo deja. La dosis, la pastilla viene de 500 miligramos, la dosis es entre 2 a 3 gramos por día. O sea, usualmente toman 2 tabletas mañana y 2 tabletas en la noche, o tal vez 1, que puede ser 1.5 gramos. Ahí va a depender mucho de la tolerancia. Algo donde tiene bastante importancia la sulfasalacina es en las espondilitis anquilosantes o en las espondiloartritis con compromiso axial. Ahí se usa sulfasalacina porque hay países donde pues, no hay mucho acceso a terapia biológica, que es lo primero que debería usar, entonces en ellos se puede dar sulfasalacina. Y también en la artritis reumatoide. Estos tres son los mejores para artritis. Estos dos, de lejos, los mejores, por más que nada porque no se tolera bien. Y después tenemos el otro, que es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un antipalúdico, es un antimalario. ¿Ok? La cloroquina es el primero, pero el que se usa más es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina aumenta el pH intracelular de las vacuolas en las células y por ende, como aumenta el pH intracelular, lo hace más un medio básico y haciendo de que las células se mueran, y de ahí su mecanismo de acción. La hidroxicloroquina se usa en todo. Se usa en artritis, en lupus, que es de hecho mucho más frecuente en todos los tipos de lupus, sea leve, moderado, severo, se usa la hidroxicloroquina en síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolipídico, lupus discoide. En artritis, que son muy leves, o artralgias inflamatorias, que son inicio de artritis reumatoide, se usa la hidroxicloroquina. Pero ya en una artritis establecida, que es ya una artritis bien severa, no es la mejor opción. Es como que ya es un salvatazo a ver si funciona o no funciona. Entonces, eso es importante. ¿Qué tienen que saber con la hidroxicloroquina? Uno, que se tiene que tomar en las noches. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina aumenta la fotosensibilidad produciendo hiperpigmentación de la piel. Porque tiene predisposición por las células pigmentarias. Entonces, por eso se toma en las noches. Siempre hay que decirles que usen bloqueador solar y que usen sombrero, que no se expongan mucho al sol. Las tabletas vienen de 400 y de 200 miligramos. La dosis de la hidroxicloroquina es por kilo, es 5 miligramos por kilo día, que esa es la dosis. ¿Qué puede producir también la hidroxicloroquina cuando se usa por mucho tiempo? Puede producir compromiso ocular. O sea, hay células pigmentarias en la retina y eso se pueden afectar también por la hidroxicloroquina, dando a conocer lo que es la maculopatía por antipalúdicos. Por eso todo paciente que usa hidroxicloroquina por mucho tiempo o también al inicio se tiene que evaluar por oftalmología. ¿Ok? Eso es importante saber respecto a los demás. Ahora, hablando ya de los otros tipos de medicamentos que son los inmunosupresores, ya que son medicamentos que van a tener una función similar a los corticoides, pero sin sus efectos adversos, ya tenemos los inmunosupresores. Tenemos, bueno, saber que la mayoría de los inmunosupresores principalmente se usan también en cáncer, se usan en pacientes con trasplante renal, trasplantes de órganos, ¿no? Justamente para hacer que la inmunidad humoral e inmunidad celular estén apagadas, de tal modo que no se produzca el enfermedad autoinmune. ¿Ok? Pero por eso mismo van a tener efectos adversos, ¿no? Porque van a aumentar el riesgo de infecciones y todo lo demás. Son un poquito ya más fuertes en cuanto a bajar la inmunidad en los pacientes. Y como les había indicado, también son usados en otro tipo de patologías, principalmente en cáncer. ¿Cuáles son? De los que usamos nosotros en reumatologías, uno, la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es quimioterapia, es un agente alquilante, o sea, es un citotóxico. ¿Qué hace? O sea, va al cuerpo y mata las células del cuerpo. Esa es su función, ¿no? ¿Pero por qué va a matar las células del cuerpo? Porque, por ejemplo, en el lupus, en la artritis, son esas células las que están muy activadas, que están produciendo anticuerpos, citoquinas de inflamación. Entonces, lo que hacen las ciclofosfamidas es matar a esas células. Mata las células, ¿no? Es un asesino de células buenas, pero que en este caso están produciendo enfermedad en el cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo se usa y en qué se usa más la ciclofosfamida? Uno, en la vasculitis. La vasculitis de vaso pequeño es una de las indicaciones cuando hay severidad, por ejemplo, cuando hay compromiso renal o hay mononeuritis múltiple,
¿no? Pie caído, mano caída, polineuropatías. Cuando hay, por ejemplo, hemorragia alveolar, se tiene que dar pulsos de ciclofosfamida. Usualmente siempre se usa en pulsos. La dosis es 15 miligramos por kilo por cada pulso. Hay varios protocolos dependiendo de cada compromiso. Usualmente el que se usa más es el darle pulsos mensuales. Se da un pulso de ciclofosfamida, después al siguiente mes otro, por 6 meses con sus pulsos. Es importante siempre monitorizar el hemograma después de 10 días porque es el efecto máximo de la ciclofosfamida y puede producir anemia, leucopenia y muchas veces puede producir hematuria. ¿Okay? Por eso es que se da con un medicamento que se llama Mesna, porque puede producir cistitis intersticial en la ciclofosfamida. Y se da el Mesna justamente para evitar que produzca esa cistitis intersticial, no es por uno de sus metabolitos. ¿Qué más tienen que saber en la ciclofosfamida? Bueno, eso más que nada, y también se usa en el lupus. El lupus, cuando tiene compromiso renal, nefritis lúpica, se da también ciclofosfamida. El otro que es bastante usado es la azatioprina. La azatioprina viene de 50 miligramos, se da 1 a 2 miligramos por kilo. También es un citotóxico que inhibe la síntesis de purinas. Cuando ustedes vieron en genética la síntesis del ADN, vieron, ¿no?, que hay bases púricas, pirimídicas, que son importantes para la síntesis de proteínas y la formación de células. Entonces, actúa a nivel de esos componentes la azatioprina. ¿Ok? Enviando la síntesis de las purinas, y se usa en el lupus bastante, compromiso hematológico, plaquetopenia, anemia, se usa. Se puede usar también en la vasculitis, pero para ya la fase de mantenimiento, después de que se ha dado la fase de inducción, los primeros 6 meses, ya para mantener se da azatioprina. Se puede usar también en síndrome antifosfolipídico. Una vez se usa en artritis reumatoide, pero no, tampoco está indicado en la guía, ya de manera práctica se puede usar. Otro que se ha creado más uso para pacientes con trasplante renal son los inhibidores de la calcineurina. Principalmente todo esto es inmunidad celular y humoral. La azatioprina es más, inhibe la inmunidad humoral. En cambio, la ciclosporina y tacrolimus, que son inhibidores de la calcineurina, actúan más a nivel de la inmunidad celular. Se han creado más que nada para compromiso de trasplante renal, pero nosotros lo usamos en, nefritis lúpica, podemos usarlo también en Sjögren y muchas veces en pacientes con artritis reumatoide, pero de por sí, de lejos, en nefritis lúpica. ¿Okay? Y el otro que es muy frecuente, muy importante, es el micofenolato de mofetil. El micofenolato es un medicamento que viene de 500 miligramos, también hay de 250, también inhibe la síntesis de las purinas, es mucho más inmunosupresor que la azatioprina y no tanto como la ciclofosfamida. Bueno, es más que la azatioprina, sí, y es casi igual que la ciclofosfamida, ¿ok? Pero la ventaja es que no tiene tantos efectos adversos como la ciclofosfamida. Entonces el micofenolato es un medicamento muy bueno. Cuesta un poco, sí, pero es muy bueno. Se usa en vasculitis, se usa en nefritis lúpica, se puede usar en lupus, se puede usar también en pacientes que tienen un uso muy importante es en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa secundaria, enfermedades reumatológicas como tal vez hipatronine, ¿no? La artritis reumatoide puede producir compromiso en el pulmón, la esclerosis sistémica puede producir, ahí se usa. En la esclerosis sistémica se usa micofenolato. Es un medicamento relativamente reciente, pero se usa bastante y cada vez está teniendo mayor uso. ¿Ok? Ahora, uno de los efectos más importantes del micofenolato es las diarreas. Esto se toma todos los días. La dosis es de 2 a 3 gramos por día. La azatioprina de 1 a 2 miligramos por kilo, también por día. Estos tres siempre vienen en pastillas por día. La ciclofosfamida en ampollas, en pulsos, tiene un protocolo para su administración y es cada mes. Pero también hay ciclofosfamida oral, pero no se recomienda el uso de esta ciclofosfamida en pacientes de reumatología. ¿Ok? Esos son los inmunosupresores. Ahora, tienen que también tener conocimiento básico respecto a los biológicos o la terapia biológica como se conoce. ¿Ok? Probablemente ya lo hayan escuchado antes, pero si no lo han escuchado, igual aquí se los presento. Los biológicos, ¿qué son? Son aquellas que se van a obtener a partir de células o tejidos vivos. ¿Okay? O sea, están, en otras palabras, como su nombre mismo lo indica, elaborados con materiales de origen biológico, ya sean humano, animal o por procesos biotecnológicos como las tecnologías de ADN recombinante.
O sea, tienen origen biológico, tienen origen, no es como un paracetamol, como una aspirina que es químico, es un proceso químico, ¿no? Tú mezclas tanto, tanto y obtengo eso, no. Un biológico no, un biológico se obtiene a partir de procesos mmm, de origen, ya puede ser animal, más de células prácticamente, ¿no? Es ahí que se obtiene un biológico. Los biológicos, los primeros que se han usado, bueno, no los primeros en sí han sido la insulina, es biológico. La insulina humana, o sea, en la diabetes, es producido de material biológico, eso es un primer biológico, ¿ok? También hay otros medicamentos como el filgastrin, que hasta cierto punto ya son biológicos, pero donde se ha tomado mayor importancia a los biológicos es en su uso en la artritis reumatoide, ¿no? Más o menos en el año 1985-90, con la creación del anticuerpo monoclonal, los hibridomas, que más rato les voy a explicar, es donde recién se toma mayor importancia esto de los biológicos. Solo para comparar, una molécula pequeña, la aspirina, el ácido acetil salicílico, es sintético, pues una mezcla de ciertos componentes que te va a dar esta molécula, que es replicable, fácil de hacer. En cambio, un biológico, y es mucho más complejo, un biológico ya se va a producir por procesos muy distintos y obviamente va a ser un poco difícil de replicar. Y lo primero, por ejemplo, el tamaño. Este es una aspirina, ¿ok? Este es un biológico, que es el infliximab. La aspirina es la 100ª parte de este punto que está aquí. O sea, primero el peso en kilodaltons obviamente es muy diferente. Entonces, los biológicos ya son más complejos por muchas cosas, ¿ok? También habían los otros biológicos que les había dicho, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la insulina, ya eran una especie de biológicos, pero aquí es donde toman en cuenta más los medicamentos biológicos o la terapia biológica. O sea, eso es terapia, esos son los medicamentos biológicos. ¿Y por qué son importantes en reumatología? Porque estos van a ser más dirigidos. ¿Se acuerdan que les dije que los corticoides, incluso los DIMARS o los inmunosupresores se barren, pues no se van y dicen, ¿saben qué? Tu célula muérete. En cambio, pero ¿por qué hace eso? Porque ¿cómo se produce la inflamación finalmente? Por citocinas. La interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, son interleucinas proinflamatorias que se producen por las células. Entonces lo que hacen los medicamentos comunes es se matan a la célula y por ende, como dije el dicho, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia. Se muere la célula y ya no hay citocinas. Pero los biológicos no, van directo a las citocinas. O sea, van a atacar a la rabia prácticamente y dejan al perro vivo. ¿Ok? Es por eso que son muy importantes en el tratamiento de las enfermedades. Y como son dirigidos, yo voy a decir, para la artritis, el mecanismo de acción en la artritis reumatoide son anti-TNF, interleucina tal, entonces yo voy a ir a atacarme a eso, voy a crear un medicamento que ataque justamente a eso. En el lupus, por ejemplo, o en el cáncer también se usa bastante biológico. Ya, en el lupus ya los linfocitos B tienen receptor CD20. Ellos son los que finalmente van a producirlo. Entonces lo que hace es el rituximab, que es un biológico, ataca o se pega al CD20 y va a hacer de que los linfocitos ya no creen más anticuerpos. Entonces esa es la ventaja de los biológicos, ¿ok? Ahora, hay tres tipos. Los anticuerpos monoclonales, que son los primeros que se han creado y se usan, las proteínas de fusión y las proteínas recombinantes. Todo parte de esto, de un anticuerpo monoclonal. Sabemos que un anticuerpo tiene una región variable, tiene forma de Y, tiene región variable y región constante. Sabemos que hay 5 tipos de anticuerpos, porque los anticuerpos son inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas son 5. Inmunoglobulina G, A, M, D, E. Las más importantes son la G, la M y la D, la A. ¿Ok? Esas van a tener esas partes. Y lo que son los anticuerpos son prácticamente inmunoglobulinas. ¿Ok? ¿Producido por quién? Los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando se convierten en células plasmáticas, producen inmunoglobulinas. Obviamente todo eso es parte ya de la inmunología, de la inmunopatogénesis de la enfermedad reumatológica, pero más o menos quiero que me entiendan que esos son los que finalmente van a producir la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es parte del laboratorio. Ratón. Cojo sus células esplénicas y cojo células de mieloma. ¿Por qué las células del mieloma? Porque son células que se replican muy rápido. ¿Ok? Son células cancerígenas que se replican rápido. ¿Y por qué las células esplénicas del ratón? Porque yo digo, ¿saben qué?
Yo quiero que estas células esplénicas, yo le voy a meter un antígeno para que produzcan un anticuerpo. Y ese antígeno es dirigido. Yo quiero que sea tal tipo de antígeno para que esta célula de ratón produzca tal tipo de anticuerpo. O sea, todo es dirigido, ¿no? Dependiendo, ya para eso se ha estudiado, pues la inmunopatogénesis del artritis reumatoide, del lupus, de la vasculitis, de todo, y ahí ya se dirige. Yo digo, ya en la artritis, por ejemplo, tal citocina está incrementada, entonces yo quiero que este anticuerpo haga tal. Entonces ya es dirigido. Todo es una tecnología microbiológica. Entonces yo digo, ya necesito, ya he averiguado eso, voy a hacer, listo, quiero que este ratón, sus células produzcan tal anticuerpo. Y voy a crear células esplénicas que producen esos anticuerpos. Y los voy a fusionar con estas células del mieloma para que se formen un hibridoma. Este hibridoma tiene la característica de producir los anticuerpos que yo quería, pero debido a que se han fusionado con estas, tienen una característica que se van a replicar muy rápido. Se replican rápido, como un cáncer. Y esas células van a producir finalmente los anticuerpos que yo quería. Y esos anticuerpos se llaman anticuerpos monoclonales. Y eso lo cultivo y de eso creo un medicamento. Y eso es un medicamento biológico. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tenemos muchos medicamentos biológicos, bastantes. Los primeros se usan en artritis reumatoide, pero ahora también se usan en cáncer, se usa bastante. ¿Okay? Por lo general, para nosotros, en reumatología los dividimos en dos grupos. Los biológicos anti-TNFs y los no anti-TNFs. Los anti-TNFs son 5, principalmente se usan en artritis reumatoide, pero también se pueden usar en artritis psoriásica y otro tipo de espondiloartritis. ¿Cuáles son? El infliximab, el adalimumab, el golimumab, el etanercept y el certolizumab. Estos 5 son los anticuerpos o los biológicos anti-TNFs. ¿Por qué? Porque justamente su función va a ser inhibir el factor de necrosis tumoral, que es una citocina muy importante en la inmunopatogénesis de la artritis reumatoide, artritis psoriásica y otras enfermedades. Entonces, estas van a inhibir este factor de necrosis tumoral, por eso se llaman anti-TNFs. No lo olviden, infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept, certolizumab, pegol. De ellos, el que se usa más frecuentemente en Perú, tal vez en la parte, en el e-salud, porque es donde hay estos medicamentos, es el etanercept. El etanercept es una proteína de fusión que viene de 50 miligramos que se aplica subcutáneo cada semana. ¿Okay? Los biológicos han cambiado prácticamente la historia natural de la enfermedad. Hay muchos pacientes con artritis que pueden tener dolor, inflamación, les das metotrexate, les das leflunomida, les subes la dosis, incluso les das sulfasalazina y no mejora. La mayoría sí mejora, pero hay un gran grupo que no mejora. Tienen dolor e inflamación. Es para ellos este tipo de medicamentos. Les das biológicos y a las 2 semanas, tranquilos. Genial, todo bien. ¿Ok? El problema es que cuesta mucho. El tratamiento de etanercept mensual estará 5.000, 6.000 soles. Lo mismo para nosotros, infliximab, que era el primero que se usó. Antes, bueno, ahora se sigue usando, ya no mucho, ¿no? El adalimumab es muy bueno también. El certolizumab, que es el único de todos los que se puede usar en la gestación. El golimumab, ¿ok? Son los anti-TNFs. Entonces, la mayoría se usa siempre parenteral. Todas son parenterales. Unas son subcutáneas, otras son endovenosas, otras se usan cada 4 semanas, otras cada semana, otras cada 2 semanas. Entonces, tienen que tener un conocimiento básico, pero que son anti-TNF y que cuestan mucho. ¿Ok? El e-salud tiene los medicamentos, así es que se puede usar sin ningún problema en los pacientes que lo requieran. Los no anti-TNFs, uno de ellos tenemos el rituximab, que es anti-CD20. El rituximab se usa mucho en vasculitis, primera elección, igual que ciclofosamida, vasculitis severa. Se usa en lupus, nefritis lúpica, y también se puede usar en artritis reumatoide refractaria a los anti-TNFs. ¿Okay? El otro, el abatacept, que no hay en Perú, no se usa mucho. El otro es el tocilizumab, que es inhibidor de la interleucina 6, está mal, eso es anti-interleucina 6, que se usa más que nada, puede ser en artritis reumatoide, en AIJ, y también se ha llegado a usar y se está usando en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, o sea, en los pacientes con COVID severo, ¿no? El tocilizumab. Y otros medicamentos que se usan en psoriasis y artritis psoriásica,
Puede ser el ustekinumab, el secukinumab, que es un inhibidor de interleucina 17 y el otro de interleucina 23. Entonces hay esos otros medicamentos. También aquí falta el belimumab, que en la práctica no se usa mucho, pero es para pacientes con nefritis lúpica, belimumab. ¿Ok? Esos son los medicamentos no anti-TNFs. Ahora, hay otros tipos de medicamentos más, los biosimilares. Los biosimilares son prácticamente biológicos. ¿Ok? En la práctica, los biosimilares son biológicos, solo que con menor precio. ¿Ok? Pero en la teoría no son lo mismo que los biológicos. Entonces, para que me entienda, ¿de dónde parte la historia de esto? Parte de aquí. Ejemplo, cuando se crea un medicamento, yo soy una farmacéutica, voy a crear un medicamento. Ya, por ejemplo, creo la aspirina, ¿no? Sé que su componente es ácido acetilsalicílico, pero yo creo la aspirina. Como yo he invertido en ese medicamento, he dicho, a ver, voy a hacer mi ensayo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, todo lo que corresponde, haré mi ensayo en animales, después en humanos, todo lo que se, después, todo, he gastado dinero, he demorado unos 5 a 10 años en crear ese medicamento. Entonces lo que dicen las entes reguladoras es que hasta que tú recuperes lo que has invertido, nadie más puede crear ese medicamento. Eso se llama patente. ¿Ok? O sea, nadie más puede fabricar ni vender ese medicamento hasta que tú recuperes. Y la patente puede durar 10 años, 20 años, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la regulación farmacológica a nivel mundial. Entonces digo, ya también mi aspirina va a estar por 10 años, listo. Nadie más puede crear aspirina, se llama medicamento huérfano, porque se supone que yo estoy recuperando todo el dinero que he invertido en crear ese medicamento. Porque para alguien sería fácil, ¿no? Decir, ya saben qué, cojo esa fórmula que ya tiene estudios, fabrico lo mismo y vendo mi medicamento sin haber hecho todo el trabajo de investigación. Entonces, de eso, por eso es que se crean las patentes. Digo, ya la patente. Pero las patentes se pierden. Ejemplo, la aspirina se crea. Patente 10 años, nadie más puede producir. Pero pasan los 10 años, la patente se pierde y cualquier farmacéutica puede fabricar ácido acetil salicílico con esos componentes. Le pondrá la marca que quieran, pues, ¿no? Le dirán, ya, le pongo la marca que quiera, o haré un medicamento genérico, y de ahí vienen los genéricos. Prácticamente tienen los mismos componentes, pero no son de marca, ¿ok? Y ya se dan cuando se ha perdido la patente. Eso pasa en todos los medicamentos. Lo mismo pasa con los biológicos. Los biológicos tienen una patente, pero cuando se termina la patente, que usualmente es 10, 15, 20 años, ya hay otras farmacéuticas pueden producir esos biológicos ya no con todas las fases clínicas de un ensayo clínico que se ha formado para el ensayo biológico, sino ya de frente se van, por ejemplo, etanercept, ya todos han hecho una fase hasta que se determine su eficacia en la artritis reumatoide. Entonces los biosimilares dicen, ya, perfecto, de frente voy a aplicar estos medicamentos a pacientes con artritis. Y ya no hacen las primeras fases del ensayo clínico. Y obviamente, si demuestran que funcionan, tienen el mismo efecto, y a eso le llaman biosimilares. Pero como estos biológicos son medicamentos, la aspirina es fácil de replicar porque es sencillo, pero en cambio el biológico es difícil de replicar, ¿no? Hay muchos términos que se conocen por lo que dicen que un biológico no puede ser replicable, entonces por ende un biosimilar no es lo mismo que un biológico, ¿no? Pero en la práctica es lo mismo, en la teoría no, pero así tienen la misma función. La ventaja es que cuesta mucho menos, prácticamente cuesta la mitad que un biológico, ¿ok? Entonces esos son biosimilares. Y hay biosimilar de infliximab, y hay biosimilar de rituximab, y hay biosimilares de Tanercept, y así poco a poco la mayoría de de los biológicos van teniendo su biosimilar cuando pierdan su patente, ¿no? Por eso que ahí le pongo esto de aquí. Bueno, pero en conclusión es eso. Ahora, los biológicos han venido para cambiar la historia de la enfermedad, de muchas enfermedades reumatológicas, sí, son muy buenos en muchos aspectos, ¿ok? Tratan enfermedades que muchos de los medicamentos, ya sean DIMARS, inmunosupresores, tal vez no pueden conseguir y los biológicos lo hacen. No está indicado en todos, solo en los pacientes que no han funcionado con los primeros tratamientos, ¿ok? Pero tienen un pequeño riesgo. Pueden incrementar el riesgo de infecciones, ¿no? Pueden producir reactivación de tuberculosis, infección.
Entonces, es importante también tener en cuenta un buen perfil de seguridad al momento de indicar este tipo de biosimilares. ¿Ok? Biosimilar, o sea, no tiene nombre, ¿no? Pues puede ser biosimilar de Tanercem, biosimilar de Infliximab. Es así. Todo eso tiene que ver con biológicos. Pero después de ello, hubo todavía, bueno, es lo que les decía, los medicamentos genéricos. Después de ello, todavía hubo o hay otros medicamentos que se llaman las moléculas pequeñas. Estas moléculas pequeñas son mucho más exactas todavía que los biológicos o los anti-TNFs. Y todo parte por esto. Ejemplo, para que haya artritis les dije que había citocinas, ¿no? Interleucina 6, TNF, factor de growth tumoral, todo. Pero para que esas citocinas tengan un efecto en la célula, tienen que acoplarse al receptor de membrana y tener segundos mensajeros para recién llegar al núcleo y producir su efecto inflamatorio. Entonces dijeron, en lugar de estar tal vez afectando estas interleucinas con los anti-TNF, interleucina 6, todo ello, ¿por qué no nos metemos aquí? ¿Por qué no inhibimos estos segundos mensajeros que se llaman JAK, JAK quinasa? Y es ahí que se crean las moléculas pequeñas. Hay 4 tipos de inhibidores de JAK. JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2. Esos son los 4 tipos de JAK. Son segundos mensajeros, son intracelulares. Pero estos medicamentos ya no son biológicos, son sintéticos, pero actúan tal o incluso mucho más específicamente que los biológicos. Por eso se llaman moléculas pequeñas, porque actúan inhibiendo estas JAK. Cosa que si bien el anti-TNF o la interleucina, cual sea, llega así, pero esto ya no, el mensaje ya no va a llegar al núcleo. Es como si esto estuviera inactivado, pero a nivel intracelular. Esos son los inhibidores de JAK quinasa. Y son los más frecuentes y los más importantes el baricitinib, el tofacitinib, que la mayoría se usa, bueno, todos estos se usan en pastillas, porque no son biológicos, estos sí son sintéticos, pero son tan exactos que tienen un mecanismo intracelular, ¿ok? Por eso son importantes. Baricitinib, tofacitinib y filgotinib y upadacitinib. Y últimamente hay otro tipo de anginas que han estado saliendo. Entonces caen en Perú baricitinib y tofacitinib. ¿Okay? El upadacitinib ya está llegando. Probablemente ya en los siguientes meses ya tengamos, al igual que el filgotinib. Estos medicamentos se usan en pastillas, son pastillas que se toman todos los días, ¿ok? Que son también muy buenos y tratamientos de primera línea cuando hay falla de IMARS, al igual que los biológicos para pacientes con artritis reumatoide principalmente, ¿ok? Entonces, esos son los medicamentos que tienen que tener en cuenta, que son de uso muy frecuente en las enfermedades reumatológicas. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Sí, Kevin André. Sí, doctor, quería preguntarle, entonces, en el inicio de la terapia tendría que indicar metotrexate pero hasta que haga efecto ese metotrexate, ¿le puedo dar glucocorticoides por mientras o hay algún tipo de interacción medicamentosa? Claro, exacto. O sea, cuando hablemos de artritis reumatoide vamos a ver eso, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide, dependiendo del dolor, hasta que el metotrexate haga efecto, se da corticoides para que el dolor y la inflamación mejore y el paciente esté tranquilo. Y pasa lo mismo en todas las enfermedades reumatológicas. Todo paciente con lupus, con vasculitis, siempre se viene a ser corticoide de inicio, pero acompañada de un inmunosupresor. Y la consigna va a ser siempre eso, ir bajando el corticoide en algunas enfermedades más rápido que en otras y mantener el inmunosupresor e ir aumentando la dosis. Entonces, exactamente, claro, si yo uso, por ejemplo, hablando ya específicamente de la artritis reumatoide, inicio primero metotrexate sí o sí, pero paralelamente, si el paciente tiene mucho dolor e inflamación, tengo que iniciarle corticoide hasta que el efecto del metotrexate se vea. ¿Ok? Es así. ¿Alguna otra pregunta? Rosa. Sí, doctor. Y una vez que el metrotexate haga su efecto, ¿le puedo quitar de golpe el corticoide? ¿Tengo que ir bajando
según dosis. Ok. Muy buena pregunta, porque es algo que me olvidé. Los corticoides tienen una forma gradual de suspender y reducir la dosis, ¿ok? Cuando yo uso corticoides por menos de 7 días, no pasa nada, yo lo puedo suspender. Sea la dosis que haya usado, lo puedo suspender de golpe, no pasa nada. Pero después de los 7 días, después de los 10 días y mucho más, después de las 2 semanas que yo he usado de manera continua, no se tiene que suspender el corticoide de golpe. ¿Por qué? Porque los corticoides cuando se usan por más de 2 semanas, pero por cuestión de seguridad que sea el corte 10 días, que lo que hacen es que la glándula suprarrenal ya no produzca mucho corticoide, sino se mal acostumbra a que le demos corticoide al cuerpo y nuestra glándula suprarrenal ya no produce corticoides. Entonces, si yo lo suspendo de un momento a otro, ya no va a haber corticoides ni de afuera ni de la glándula suprarrenal y el paciente se queda con una insuficiencia suprarrenal secundaria a la suspensión brusca de corticoides y los pacientes hacen hipotensión, hacen bradicardia, tienen malestar general, hacen como un Addison agudo. Entonces, los corticoides siempre se suspenden pasadas los 10 días de su tratamiento, poco a poco. ¿Ok? Siempre, poco a poco. Por ejemplo, si lo estoy usando 10 miligramos, lo uso por 2 semanas o por 3 semanas, ya pues le diré que por 2 semanas tome 5 miligramos, luego por una semana intercalado y luego que lo suspenda. ¿Sí? No lo suspendan de un momento a otro. Mucho más si son pacientes que están tomando 20, 30 miligramos por 20 días y pasa, ¿no? Siempre a veces por ahí lo suspenden, los pacientes vienen todos con malestar, con hipotensión, hacen un síndrome de insuficiencia suprarrenal. Los corticoides se suspenden poco a poco, salvo si haya usado menos de 7 días, en cuyo caso uno lo puede suspender porque todavía no hay supresión del eje suprarrenal. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Doctor, una pregunta. Cuando explicó la tablita de los medicamentos corticoides, mencionó que, digamos, 5 gramos de prednisona valían 1 gramo de metilprednisolona, algo así. ¿Cómo realiza, doctor, ese cálculo? Ya no. Todo es por regla simple. 5 miligramos de prednisona equivalen a 4 miligramos de metilprednisolona, que equivale a 20 miligramos de hidrocortisona y equivale eso a 0.75 miligramos de dexametasona. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo doy 5 miligramos de prednisona, es lo mismo que estaría dando 0.75 miligramos de dexametasona. Y si digo al revés, si doy 0.75 miligramos de dexametasona, es lo mismo que estaría dando 5 miligramos de prednisona. Entonces ahí viene la regla de 3 simple, ¿no? Si 0.75 miligramos de dexametasona equivalen a 5 de prednisona, 4 miligramos de dexametasona, que es como vienen las ampollas de dexa, ¿a cuánto equivaldrá? Solo regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple sale 26.6 miligramos. Lo mismo, si digo que doy 1000, la metilprednisolona usualmente en pulsos se usa de 1 gramo, o sea, 1000 miligramos. Es por eso son pulsos. Digo, si 4 miligramos de metilprednisolona equivalen a 5 miligramos de prednisona, 1000 miligramos de metilprednisolona, ¿a cuántos miligramos de prednisona equivale? Regla de 3 simple y sale 1200 miligramos. Solo es regla de 3 simple. Los números que tienen que recordar es hidrocortisona 20, prednisona 5, metilprednisolona 4 y dexametasona 0.75. Esos son los números que tienen que recordar. Todos los demás es regla de 3 simple. Regla de 3 simple y obviamente en la parte práctica también vamos a hacer ejercicios para que sepan más o menos de qué manera hacer rápido y tener una idea de la dosis de corticoides. ¿Alguna otra consulta? Ok, chicos. No habiendo más consultas. Quería preguntar algo, doctor. Claro, En Diana. caso, doctor, de eso de los pacientes con artritis reumatoidea y están usando aparte del corticoides y como nos mencionó en caso del metrotexato que este hacía efecto durante los 3 meses,
después de lo que haga efecto en los 3 meses, ¿se le puede también suspender igual que el corticoides o ese es ya de por vida que tiene que usar el paciente? No, en la mayoría de las enfermedades reumatológicas, la mayoría, casi todas, son enfermedades crónicas. Son enfermedades que uno lo tiene y lo va a tener para toda su vida. Y la única forma de controlar es con medicamentos siempre. Hay situaciones en las que se puede ir bajando medicamentos, cambiando, sí, pero en la artritis reumatoide al menos no. Si está con metotrexate, casi siempre va a tener que tomar su metotrexate de por vida. ¿Okay? Por ahí, no sé, que ya la enfermedad esté inactiva, dormida por 10 años, me dice, doctor, ¿sabe qué? Hace 10 años tomo metotrexate, estoy 5 años ya tranquila, sin dolor, sin malestar, estoy muy bien. Se puede intentar, no es lo recomendable, pero se puede intentar suspender y ver cómo va. ¿Okay? Pero por lo general, siempre los pacientes tienen un poco de actividad, ¿no? Entonces va a tener que tomar siempre los medicamentos, sean DIMAR, sean inmunosupresores, de por sí. Hay que decirle a los pacientes que va a ser para siempre. ¿Alguna otra consulta? Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, es que yo ingresé apenas terminé de llamar la lista y usted ya estaba hablando y no quise interrumpirle. No sé si me podría hacer considerar, por favor, la asistencia. Estuve toda la clase. Claro, ¿cuál es su apellido? Doctor, soy que es igual, María Fernanda. Doctor, Ah, ya, pero ya, respecto a ustedes, hablamos con vuestros compañeros. Hablé con Nilo, para que ya no haya el inconveniente de... Ah, ya, doctor. Muchísimas gracias entonces. Igual, no hay problema, igual te anoto aquí. Doctor, buenas tardes. Un favor también, a mí me podría anotar, inclusive ya le pasé a mi compañera Paola, la delegada, para que tal vez le pase a usted. Pero por si acaso le digo también, va a disculpar, doctor. ¿Cuál es su Doctor, buenas tardes. apellido? Taco, bueno, Gonzalo, doctor. Ok, ¿quién más? Buenas tardes. Yo también he tenido el mismo problema. Puma Jiménez, doctor. Ok. ¿Y Ardiles llegó finalmente o no? No. Ardiles, Cosi, Jonathan Williams. Ok, no está. Ok, chicos, ¿alguna consulta? Creo que ya no. Entonces, más tarde le voy a pasar ya la lista de las exposiciones a Paola para que se los comparta. Y vamos a quedar igual las clases por mí. Y bueno, todo lo demás ya lo vamos viendo con el grupo de exposición, perdón, el grupo de rotación, ¿no? Respecto a toda la parte práctica. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, Paola? Respecto no al tema, sino al curso. No, doctor, ninguna. Ok. ¿Tenías alguna pregunta respecto al tema? No. No, doctor, no, doctor. Ok, chicos, entonces buenas tardes. Ya seguramente Paola les va a compartir en cuanto se